vamos a hacer ahí un repaso un poco rápido del material que está colocado ahí en el aula, ¿verdad? Vamos a ver ahí un poquito primero lo que ya habíamos tocado ese tema, de lo que es la capa de enlace. Yo intenté dárselos así un poquito más como conceptual, ¿verdad? Para que cuando vean este tipo de presentaciones, ya a mi criterio, ¿verdad? Les cueste menos asimilarla, ¿verdad? Como les decía, a veces como el modelo OSI pues es presentado así de una manera bastante técnica, digamos, ya por ejemplo, aquí vamos a ver las tramas y algo bien específico, ¿verdad? Ya el contenido de las cabeceras y todo eso, pero en realidad, pues para comprenderlo mejor, a veces es hacer un abordaje un poquito así conceptual, ¿verdad? Ya, entonces, yo he querido explicárselos así más de una forma conceptual, más que llegar directamente a la solución, ¿verdad? Porque como les mencionaba, hay varias formas de hacer lo mismo. O sea, no existe, digamos, solo una manera de hacer las tareas que se realizan en las diferentes capas, ¿va? Entonces, al analizar solo una forma, entonces como que pensamos que, o sea, la capa no es importante o el concepto en la capa no es importante, sino más bien entender una de las tantas formas que son. Entonces eso nos limita, ¿verdad? A la forma del análisis. Es como que, por ejemplo, para esta capa yo les mencionaba ya que las tareas específicas, ¿verdad? Eran identificar a los individuos que van a comunicarse en el mismo enlace, ¿verdad? En el mismo enlace físico. Ya están conectados todos en un mismo enlace en físico, entonces ellos quieren comunicarse entre sí. Entonces, lo primero tenemos que identificarlos, ¿verdad? Hay varias formas de identificarlos y hay varios métodos, por decirlo así, ¿va? Ahí el más utilizado, les decía, son las direcciones MAC, ¿verdad? Ya, también les decía que tenemos que acceder al medio, ¿verdad? Es la parte esa de la segunda tarea de esa capa. Ya es establecer los mecanismos para acceder al medio que es común. Ya, pues también hay varios métodos para hacer lo mismo. Ya, y pues la tercera, pues, era como verificar la integridad de los datos. Ya, también, también hay varias formas de hacer lo mismo y se hacen dependiendo en qué nivel de capa de enlace nos encontremos. O sea, a ver si es una inalámbrica, si es una cableada, ¿verdad? Si es un enlace satelital. Entonces, digamos que si entendemos que son las tres tareas esas, las principales que realiza la capa 2, entonces no importa cómo la realice, entonces vamos a analizar una específica, ¿ya? Pero no vamos a dejar de entender si no cambian la manera de hacer la misma tarea, ¿ya? Entonces, yo les decía, en telemática ya está la solución. Ya, entonces veamos rápido la presentación, ¿verdad? Que ya la tienen ustedes en el aula, pero como les digo, ya es más la ya nos vamos a ir por la tendencia de ir viendo de una forma específica de hacer las cosas. Entonces, básicamente permite lo que los servicios, ¿verdad? O las tareas que se realizan en la capa enlaces, ¿verdad? Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como trama. Esto de las tramas no lo hemos visto así específicamente, ¿verdad? Pero sí es una de las formas en que se pueden encapsular los datos, ¿ya? Entonces, hay varios mecanismos que se pueden hacer para poder acceder, enviar la información, ¿va? Ya se puede mandar por trama, también, también podemos mandarlo por celdas, ¿verdad? Hay varias técnicas, veamos ahorita por trama, ¿verdad? Ya también controla cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos usando técnicas como control de acceso a los medios y detección de errores. Son las otras dos tareas que les había mencionado ya. Entonces, ya ahora, si la capa de enlace de datos, ¿verdad? Bueno, si la capa de enlace de datos, un protocolo de capa de red tomaría diferentes medidas para conectarse con todos los tipos de medios.
ya. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo, pues haciendo que la capa de red pues, no tenga dificultades también va para conectarse con la capa física, ¿verdad? Independientemente, como les decía yo, qué tipo de capa física utilicemos, pues la capa de enlace se carga de entenderse con la capa física y pues nos sirve ahí de intermediario entre la capa de red y la capa física. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ubicado ya dentro del stack el modelo, tenemos la capa física primero y ahí la capa enlace en la capa 2. Entonces, ya existe una trama, ¿verdad? Un paquete de datos, de una unidad de datos, ¿verdad? Que se define, ¿verdad? Que es una trama, que es el PDU, un paquete, digamos que la información se va a encapsular se va a dividir en partes, ¿verdad? De cierto tamaño, ya y se le va a colocar una cabecera, lo que se denomina una cabecera y una cola, ya. Entonces, ya existe ese paquete básico, paquete unitario, ya. Los dispositivos que que se conectan en la capa de enlace, que son los nodos, ¿verdad? Que veíamos que puede ser una computadora, un teléfono, ya, un dispositivo. Entonces pueden ser diferentes elementos, ¿verdad? Que pueden conformar un nodo, ¿verdad? Y también tenemos el medio en sí, ¿verdad? Ya que puede ser inalámbrico, si hemos cableado, fibra. Habría que variar, ¿verdad? Lo que se conoce como la red, ¿verdad? Cuando ya estamos conectando diferentes nodos a la misma red, al mismo medio, ¿ya? Entonces, todo eso, digamos, la capa 2 que les decía yo al final, ¿verdad? Vamos a tener ahí trabajando en la comunicación. Fíjense que, por ejemplo, esta slide que tenemos acá, ¿verdad? Muestra un poco, así, si no interpretamos bien, podemos hasta entenderla mal, ¿verdad? Porque la capa de enlace aparentemente hace toda la tarea completa, va entre la computadora entre las dos computadoras, y eso no es cierto, ¿ya? Fíjense que aquí, por ejemplo, si le identificamos aquí cuántas capas de enlace hay, ¿verdad? Cuántas capas de enlace intervinieron en este sistema, son 3, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, entre la computadora y el router, aquí a la izquierda, el primero que está al lado izquierdo, ahí hay un medio físico, ¿verdad? Que puede ser cable de cobre, pongamos un ejemplo. Entonces, de acuerdo al ejemplo que está ahí, es un cable de cobre, ¿verdad? Ya, y entonces ahí hay un medio físico, que es cobre, y ocupa un método de acceso al medio, y ocupa, digamos, un direccionamiento también, ¿verdad? Para comunicarse entre el router y la computadora. Por ejemplo, ahí hay dos cosas, fíjese que es bien interesante analizar este slide, ¿verdad? Que aclara los términos. Por ejemplo, aquí tenemos del modelo OSI, si lo desmenuzamos, ¿va? Que tenemos aquí en la computadora de la izquierda, un medio físico y tenemos una capa de enlace para ese tipo de medio, ya, que conecta la computadora con el router. Ya. Después vemos los dos routers y vemos que entre los dos routers hay un enlace satelital. Un enlace satelital no es más que nosotros colocamos una antena, y ese nos conecta con un dispositivo, que es un satélite que está por poner, bueno, hay una, la más común, ¿verdad? Que hay
Hay una capa que se llama la geoestacionaria, ¿verdad? Que están los satélites comerciales más comunes, va a poner la única, pero esa tiene la característica que el satélite no cambia de posición conforme gira la Tierra, sino que se mantiene constante, ¿va? Que es a los 36.000 kilómetros, ¿verdad? Entonces, pues esa es la más comercial, ¿verdad? Pero hay otras, por ejemplo, la que ocupa los GPS y todo eso, que ahí sí, ¿verdad? La Tierra gira y los satélites también se mueven, pero no a la misma velocidad de la Tierra, por lo tanto aparecen en diferentes posiciones en la Tierra, mientras que en esta geoestacionaria parece que el satélite sí está en un solo punto, en el mismo punto siempre, ¿va? Porque se mueve a la misma velocidad que se va moviendo la Tierra, ¿va? Pero ya, ese es un detalle ahí de comunicaciones satelitales, ya, pero sí existen, hay una capa que es en la nivel ahí que es la geoestacionaria, la más común, ¿va? Pero bueno, entonces el satélite tiene un transponder que tiene lo que tiene un receptor y un transmisor que recibe la señal de un punto y la retransmite hacia otro, ¿verdad? Lo que hace esto es que como el satélite está bien alto, ¿verdad? Entonces puede ver una gran área, entonces pues, los dispositivos pueden estar separados por bastante, en una distancia bastante grande, ¿verdad? La desventaja es que están bien lejos, ¿verdad? Esos puntos, ya, pero bueno, el punto, la idea que les quería comentar acá es de que entre el router, los dos routers hay un enlace satelital, ahí hay una capa física que es diferente a la que había entre el router y la PC, ¿verdad? Esa capa física tiene su propio reglas del juego de la capa física y hay otra capa de enlace ahí también. No es la misma que tenemos allá entre la computadora y el router. Es otra capa de enlace. Son otras técnicas de acceso al medio que se tienen para los enlaces satelitales diferentes a las que se tienen en un cable de cobre. De ahí, si ustedes ven, llega a otro router y el router se comunica de forma inalámbrica a una laptop, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos otra capa física, que ya es una capa, digamos, de Wi-Fi, por decirlo así, ¿verdad? Un enlace Wi-Fi entre el router y la computadora. Ese enlace físico es diferente al enlace satelital, ¿ya? Y además de eso, también tiene su propia capa de enlace que es diferente. Las técnicas de acceso al medio de un enlace Wi-Fi son diferentes, las de un enlace satelital y diferentes a las de una de cobre. Ya, entonces, como ven, ahí tenemos capa 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, entonces va cambiando, no es la misma. O sea, no es quiere decir que la capa física une los dos dispositivos finales. No. Y la capa de enlace también, no es lo que les decía yo, cuando cambiamos el enlace, cambiamos el medio físico, cambian los dos. Por eso es que en el protocolo, digamos, TCP/IP, todo eso lo consideran una misma capa, ¿ya? Entonces, es como la capa de acceso al medio, que ya tiene todo la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI, porque va cambiando. Fíjense que la capa 3, digamos que cuando vamos a ver que sí se da también algunos cambios entre los dispositivos, pero ya no cambia aquí el nivel de capa de láser. Entonces, ahí ya vamos a ver ese detalle, pero si ustedes ven, quizás eso de las primeras cosas que podríamos acotar, de que la capa entre los dispositivos finales, por ejemplo, en este caso queremos comunicar la computadora con esa laptop, puede que haya más de una capa física, ¿verdad? Y así es, hay varias capas físicas metidas ahí en la comunicación y hay varias capas de enlace. Me explico, no es que haya una sola, de que desde el dispositivo inicial hasta el final exista una sola capa física. No existe una sola capa física. No es común. Puede que sí, puede que si nosotros conectamos solo dos computadoras con un cable cruzado, ahí solo tenemos una sola capa física y una sola capa de enlace. Pero lo más común es ese escenario, ¿verdad? Que podemos tener varias. Ya, entonces no hay que perder eso de vista,
Ya que no es que tengamos entre el modelo OSI considere una sola capa, una sola comunicación, ¿verdad? Entre dos equipos. La comunicación es final. Esa es la ventaja de la capa del modelo OSI, que considera todas las tareas desde esta computadora hasta la otra, ¿verdad? ¿Ya? Y esa es la parte está. Entonces, las técnicas para controlar lo que es el acceso al medio, ¿verdad? Es lo que se conoce como el método de control de acceso al medio, ¿ya? Para que, digamos, dependiendo la distancia, ¿verdad? La cantidad de datos que queramos ingresar, la cantidad de dispositivos que se encuentren, ¿verdad? El entorno en sí, ¿verdad? Que se tiene ahí, si un cable que les mencionaba yo, entonces puede que el tipo también de comunicación, bueno, que se tenga, entonces puede que sea, necesite de diferentes técnicas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí un poquito, ¿verdad? De la parte de la que les mencionaba yo actualmente, ¿verdad? En esta cuestión, de que, por ejemplo, entre la computadora y el switch hay una capa física, ¿ya? Y, y también hay una capa de enlace, diferente a la que hay entre este switch y el router, ¿ya? Ahí tenemos otra capa física y otra capa de enlace. Del router acá a este otro router hay un enlace, es una conexión serial, es un enlace probablemente punto a punto, ¿verdad? Y ahí también tenemos otra capa física y otra capa de enlace, como que ven que trabajan como en pareja, ¿verdad? Las capas, la 1 y la 2, ¿ya? Entonces la capa de enlace de datos es responsable de controlar la transferencia de tramas en todos los medios, ¿va? Pero como ven es local, de ahí donde viene la parte famosa, eso es local, ¿va? También de link local, ¿verdad? Que es local, es por segmento, no es todo la trayectoria que estoy considerando, no que voy por segmentito. Ya la capa 1 y 2 van funcionando a la par entre segmentitos, ¿va? No es, les digo, les repito, no es entre el dos puntos, la comunicación entre los dos puntos, origen y fin, ¿verdad? Sino que es entre todos los tramos intermedios, ¿no? Entonces, la capa de enlace prepara los datos para que puedan ser enviados a la capa física, ¿va? Agregándoles, encapsulándolos, ¿va? Agregándoles un encabezado y una cola. Ya les mencionaba ya anteriormente que el encabezado no es más que son bytes, ¿verdad? Que se agregan antes de enviar el dato en sí que quiero transmitir. Entonces mando mis bytes, los mando antes de la trama, por que se llama cabeza, van antes, ¿verdad? Mando mis datos y posteriormente mando otros bytes, ¿verdad? Entonces a esos bytes que van después de mi información es lo que le llamo trailer o cola, ¿ya? Entonces, eh, eh, el trailer, ¿verdad? Ahí es un anglicismo, ¿verdad? El trailer en realidad no existe, ¿verdad? El trailer es cola en inglés, ¿verdad? Ahí, pero es la cola, ¿verdad? Ya, entonces, básicamente lo que tiene pues ya una trama, ¿verdad? Tiene los datos en sí, tiene el encabezado, ¿ya? Y tiene lo que es la cola, ¿verdad? Esos son como los componentes, ¿verdad? Aquí está el encabezado, se envía antes, tiene los datos, ¿verdad? Y su colita. Entonces esto lo manda a la capa física. La capa de red le manda los disques, los datos, ¿verdad? Fíjense que los datos para la capa 2 son los datos que mide la capa de red, ¿ya? Y la capa de red ya le agregó información, no son los datos puros, ¿verdad? No son los datos que envió el usuario, porque cuando van pasando por las capas le van agregando más información. Entonces, digamos, aquí la capa 2 le agrega información extra, que es un encabezado, y una cola, y se le envía la capa física, ¿ya? ¿Qué le envía en el encabezado? Ah, ok, le envía, fíjense que le envía un inicio de trama. ¿Qué es un inicio de trama? Ya, es un patrón preestablecido. ¿A qué me refiero eso? Ya está, o sea, siempre le envían los mismos, ¿ya? Aquí lo ha partido, fíjense que realmente es un byte, ¿verdad? Pero aquí lo que han hecho es como que entre trama y trama se envía un byte,
Entonces, ese byte es el mismo byte, ¿verdad? Pero aquí lo que han hecho es separar ese byte en la mitad de un byte de un lado y la mitad de byte en el otro, ¿verdad? Pero en realidad es un byte que se está enviando entre cada trama que se envía. ¿Ya? Se va intercalando un byte y ese byte siempre tiene el mismo patrón, o sea, siempre es el mismo valor. O sea, es como que me sirve a mí para detectar, va cada cierto tiempo yo estoy viendo, tengo que ver ese byte de control, ¿verdad? Siempre que voy a, ya sé, lo puedo ocupar, digamos, como un programa, ¿verdad?, que anda buscando ese byte para saber si ese es el inicio o el final de una trama, ¿ya? Entonces me sirve para alineación de trama, para sincronizar tramas, ¿verdad? Pero también digamos, se le agrega ese byte de control, ¿ya? De ahí la parte de direccionamiento, que no es más que lo que habíamos visto, colocarle una dirección fuente, una dirección destino, el tipo de trama y, digamos, información de control de control, ¿verdad? Para la trama. Eso se va en la cabecera y de ahí se envían los datos y de ahí la parte que les mencionaba en la cola, que va a la detección de errores, ¿verdad? Ya, la capa, como les digo, sirve como intermediario entre lo que es la capa superiores y lo que es la capa física. Por eso que les decía que va bien amarrado a a la, a la, a la, a la a lo físico, porque depende del medio físico, así es el control que hay que hacer. Entonces la capa 2 supervisa y controla la capa física. Entonces, la capa de enlace de datos está incorporada en la tarjeta de interfaz de red, en la NIC, bueno, son redes lambda, y también hace toda la parte de trabajo de la capa 2 y la capa de red también tiene la capa 1 ahí. Otra vez les repito, es bien común, ya, que cada dispositivo que conecta a la red tenga las dos capas incorporadas. ¿Ya? No quiere decir que, como les digo, en la capa de TCP/IP, por eso es que se le ve como una sola, pero en realidad son dos, pero con tareas bien específicas, ¿verdad? Pero sí están, cada vez que cambiamos la capa física, pues que tenemos casi que cambiar también la capa de enlace. Entonces, por eso es que vienen pegaditas, ¿va? ¿Ya? Entonces, aquí estamos, ¿va? La capa enlace, la capa física, ambas, ¿verdad? Esas dos están en la tarjeta de red, ¿ya? Entonces, ahí tenemos todo ese control. Entonces, por eso es que vienen en parejas, ¿ya? Entonces, la capa de enlace también se le puede decir que tiene dos subtareas, ¿va? O dos subcapas, ¿va? Una que se le denomina control de enlace lógico y el control de acceso al medio, ¿ya? En el control de enlace lógico dice que la trama, ¿verdad?, hace el encapsulado de la información, ¿va? O sea, le agrega las cabeceras y la cola, ¿va? Identifica el protocolo de la capa de red. Ahí también se especifica en esa parte de control qué protocolo tengo en la capa anterior, ¿verdad? En la capa de red, ¿ya? Y tengo lo que pasa en la otra tarea, el control de acceso al medio, es lo que les mencionaba, de cómo vamos a ingresar información al medio físico, ¿ya? Entonces, la capa 2 la dividen en dos tareas, control de acceso al medio, lógico, y control de acceso al medio. ¿Ya? Control de enlace lógico y control de acceso al medio. ¿Ya? Son dos tareas de la capa 2. Los estándares, tenemos el 802.2, ¿verdad? El 802.3, el 802.5 y el 802.11, ¿ya? Entonces tenemos varios estándares, ¿verdad?, que están involucrados en ese capa, ¿verdad? El HDLC, de parte de la ITU tenemos el Q922, el Q921, o también el HDLC, de la ANSI, el ADSSP y el 3T9.5. Fíjense que todavía faltan varios ahí, pero ¿a qué me está diciendo todos esos estándares?
cada estándar, como les decía, implementa, son implementaciones de la misma capa, ¿ya? Yo les mencionaba el token ring, ¿verdad? Que les ponía el ejemplo del token ring y el CSMACD y el CSMACA. Es la misma, pero es la misma capa, pero se hace las tareas de diferente forma. El 802.11 va, que es para la red de wireless también, va, él siempre la capa 2, pero hace las cosas de manera diferente, ¿va? Porque es para un medio inalámbrico. Y así sucesivamente. El frame relay es para una capa de enlace, para un enlace WAN, ¿verdad? Un enlace serial. Entonces ya no es para una red LAN. Entonces va cambiando, digamos, ahí el escenario, ese es el punto, digamos, es la palabra quizás un poquito más adecuada, el escenario, el entorno donde estamos, ¿verdad? Entonces cambiamos la capa, ¿no? Ya, por eso es la belleza que les digo del modelo OSI. Dependiendo del escenario que nos encontramos, así es la capa que vamos a colocar para hacer la tarea. Y la tarea es la misma, ya, ese es el punto. La tarea es la misma la que se va a realizar, pero la forma en que se hace cambia porque cambian los medios, cambia el escenario. Entonces, por eso es que se cambia la capa, ya. Entonces, de la forma en que se coloca la trama en el medio es la que se conoce como control de acceso al medio. Entonces, se definen hay formas de hacer el mismo control, ¿verdad? Y también tiene que ver, ¿verdad?, cómo se está compartiendo el medio y la topología de cómo están conectados los dispositivos y del medio en sí, ¿ya? No es lo mismo una topología en estrella que una de bus, la forma en que se puede acceder al medio. También hay otro término ahí que vamos a ver, que es una topología física y hay topologías lógicas. O sea, las topologías están bien definidas ahora, pero a veces hay topologías que son, por ejemplo, físicamente una estrella, pero lógicamente es un anillo, ¿verdad? O puede ser una estrella y lógicamente es un bus. Entonces, eso a veces confunde un poco, pero, por ejemplo, en este caso, ya mencionábamos ahí que tenemos, por ejemplo, un acceso común ahí, queremos comunicar, tenemos 3 dispositivos y queremos mandar información entre ellos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver que lo que les mencionaba, quiero enviar información a B o a C, ¿ya? Entonces, y no hay nadie más que quiera mandar, entonces, tranquilo, funciona la comunicación, pero en caso que simultáneamente, por ejemplo, en este caso, las 3 están enviando información en la imagen de arriba, ¿verdad? Entonces, choca la información, ¿verdad? Entonces, la idea es que, por ejemplo, hagamos el uso del medio compartido. Por ejemplo, en el caso ya de la imagen 2, ustedes ven, primero envía la máquina de la izquierda, envía la información, ¿va? Ya se la mandaba a la máquina, no, la de la derecha le manda a la izquierda, de ahí la de la izquierda le manda a la derecha, y la de abajo le manda a la de la derecha, ¿ya? Entonces, pero ahí se turnaron, ¿va? Entonces, ¿cómo nos turnamos? ¿Va? ¿Cómo controlamos eso? Eso es el control de acceso al medio, ¿ya? Entonces, hay que poner reglas, ¿va? ¿Cómo vamos a hacer para poder enviar la información? ¿Ya? Entonces, eh, todo eso, esa secuencia, esa lógica, para poder ingresar al medio, es lo que se conoce, ¿va?, como control de acceso al medio. Entonces, hay métodos de contención, ¿va?, que lo que les decía, que hace que los datos yo me detenga, me abstenga de enviar información en cierto momento, aunque yo desee hacerlo, ¿verdad? Pero porque veo que algo ya me está, que puedo chocar. Mientras que hay técnicas, ¿verdad?, que ya son determinísticas, como dice ahí, ¿verdad?
que, por ejemplo, cada cierto tiempo ya tengo la oportunidad de transmitir, ¿verdad? Ya está determinado cada cuánto tiempo voy a enviar. En la red de WAN se ocupa bastante ese método de cada quien, cuál es su turno. Ya importa si envía o no envía información, ahí estaba siempre su turno habilitado, ¿ya? Entonces hay varias formas, como les digo, de hacer lo mismo. Entonces, un método, por ejemplo, que les decía, es el token ring. Entonces, ahí es un acceso controlado, ¿ya? Que solo uno transmite a la vez, ¿ya? ¿Y quién es? El que tiene el token, ¿ya? Entonces, ahí van cada quien, una vez, digamos, transmite una, él pasa el token a la otra, y la otra tiene el token, entonces ella puede transmitir, posteriormente transmite, o no tiene nada que enviar, se lo pasa a la otra, y la otra que tiene ya el token transmite, y después se le reenvía a la otra, de tal forma que al final llega la última, y esa última se le envía a la primera, ahí es donde se forma el anillo. De ahí el nombre, token ring. Y por ejemplo, hay unas redes que son la FDI, DDI, que son de fibra óptica, que funcionan también con esa lógica, token ring. Ya, para las redes inalámbricas, ¿verdad? Se recuerdan, están lo que son las CSMA-CAE para las redes cableadas y CSMA-CA para las redes inalámbricas, ¿ya? Entonces las estaciones ahí, en este caso, pueden transmitir en cualquier momento, ¿ya? Pero hay choque, pero hay mecanismos para poder resolver esos choques, esas colisiones que se dan, ¿verdad? Y mecanismos para intentar evitarla, ¿verdad? Son esos dos que ya los había comentado en clases anteriores, ¿verdad? Aquí ya solo estamos formalizando lo que ya se ha dicho. Entonces, lo que les mencionaba, hay algunos que te requieren, ¿verdad? Cuando ya tenemos pues, que ciertas reglas, digamos, para poder acceder al mente, ya básicamente eso es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando son modos compartidos, hay medios que son punto a punto o son accesos, digamos, que son multiaccesos, ¿verdad? Entonces, va a depender también, como les decía, del medio. Entonces, por ejemplo, este es un caso bien particular cuando imaginémonos tenemos dos dispositivos. Por ejemplo, aquí se puede hacer eso, ¿verdad? Con un cable de red. Y tenemos un medio que es para transmitir y otro medio que es para recibir, ¿ya? Entonces, podemos, por ejemplo, conectamos, les decía, una máquina con un cable cruzado, dos máquinas con un cable cruzado. Lo que vamos a tener ahí, se recuerdan que tenemos 4 pares y de los 4 pares, uno era para transmitir y el otro era para recibir. Entonces ahí tenemos como 2 carreteras, ¿verdad? Una de ida y otra de regreso. Entonces podemos tener ahí, los dos máquinas pueden estar transmitiendo cuando les venga en gana, ¿ya? Y sin control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí más que solo yo, esa carretera solo es para que yo salga, entonces yo puedo mandar cuando yo quiera y no voy a chocar con nadie. A eso se le conoce como un esquema full duplex, ¿verdad? Que ambos dispositivos pueden transmitir cuando les venga en gana y simultáneamente se podría dar, pero no hay choque porque como hay un canal dedicado solo para transmitir y otro solo para recibir, entonces no tenemos problemas de colisiones para este esquema. Es un esquema, fíjense que este esquema se busca, digamos, es como un ideal, ¿verdad? Y se consigue, se puede conseguir, pero cuando estamos diseñando redes LAN, cuando tenemos la parte de la red de alto rendimiento, ¿ya? Y alta disponibilidad, ¿verdad? Que se ocupa cuando tenemos, por ejemplo, ya un data center o tenemos colocado dispositivos de almacenamiento en red, o sea, digamos que tenemos separados los procesadores
de los discos, por decirlo así, ¿va? Del almacenamiento, digamos, tenemos una SAN o una NAS, que son dispositivos que almacenan datos, un disco duro, ¿verdad? Pero conectados a la red. Entonces, los servidores están, los procesadores están en otro equipo y los discos están conectados, ¿verdad? Con los procesadores, ¿va? A través de la red. Entonces, ahí se vuelve bien crucial la comunicación entre los discos y el procesador, ¿verdad? Ya, porque físicamente están separados y eso se ocupa en los entornos cuando virtualizamos, ¿verdad? Tenemos entornos que virtualizamos, entonces el almacenamiento es como es una parte de la virtualización, entonces podemos asignarle a un procesador, digamos, a cierto almacenamiento y también, digamos, a un servicio, a un servidor le podemos asignar ciertos procesadores en un tiempo y de repente lo podemos cambiar, ¿va? Digamos, podemos apagar físicamente unas máquinas son servidores que procesan, pero se las asignamos la carga a otro. Entonces apagamos, les hacemos mantenimiento y después le colocamos nuevamente carga después del mantenimiento. Todo eso se logra porque se separan, ¿verdad? Todos a través de la red y están conectados con la red. Entonces ahí es donde se busca tener esquemas de estos full duplex, ¿verdad? Y se puede, porque digamos que es como es caro, por decirlo así, pero es viable, ¿verdad? Se puede hacer y se hace, ¿ya? Cuando son esquemas bien dedicados. Entonces, no es ficticio, sino que sí se hace, la práctica, ¿ya? Entonces, cuando es half duplex, ¿verdad? Significa que imagínense, aunque tenga dos máquinas, solo dos máquinas, pero el medio es el mismo, o sea, yo transmito y recibo por el mismo medio. Entonces, igual, ahí tengo que esperar, va. Aunque solo tenga dos máquinas, tengo que estar esperando, porque imagínense, ¿cómo sé que el otro no me está enviando información? Ya, entonces, no hay un canal, es la misma carretera que ocupamos para ir y venir. Entonces, si mandamos una información y el otro manda información, pueden chocar, va. Entonces, tenemos que tener mecanismos para turnarnos, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, por decirlo así, son de los más comunes, ¿verdad? El otro es lo que se busca, pero el más común que se logra, si no le ponemos mucha ingeniería, es el half duplex, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, esos modos. La topología, lo que les decía, es la forma como estamos conectados, ¿verdad? Físicamente o lógicamente. La lógica es cómo funcionan, ¿verdad? Y la otra física, cómo están de verdad conectados los cables, ¿va? Y toda la disposición, va. Lo que les mencionaba, por ejemplo, hay una red que la de arriba se le conoce, por decirlo así, un punto a punto, porque es como un enlace entre dos equipos, va. Ya. El otro, una red, por decirlo así, es un bus. ¿Ya? Pues ustedes ven, es como una línea y todos los dispositivos los conectamos al mismo, al mismo, al mismo, al mismo bus, ¿verdad? Ya, es un bus. Como de una especie que tenemos una sola carretera y en esa misma carretera vamos conectando todos los dispositivos. En el otro es una carretera que une dos puntos, es una punto a punto, ¿ya? Y en esta una que es multiacceso porque tenemos varias. Y podemos tener un anillo que vamos conectando un dispositivo con otro y el otro con el otro y el otro todo. Eso es como las topologías pueden ser tanto físicas como les digo, como lógicas. Ahí nos hace falta todavía la de estrella, que es bien común. O sea, ese es punto a punto, el bus, el anillo y la estrella. Son como las clásicas, ¿va? Ya. No sé por qué, la verdad que no sé por qué no aparece en esta presentación, ¿va? Pero son digamos, las más comunes, ¿va? Las tradicionales, punto a punto, el bus, anillo y estrella. O sea, en estrella lo que tenemos es que todos los dispositivos se conectan a un punto central, ¿va? Ya, todos van a un mismo punto. Cada cual tiene sus
sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Entonces, del bus, por ejemplo, que si se cae ahí, el bus se cae toda la comunicación, ¿verdad? La del anillo, que si se rompe un segmento, por ejemplo, ahí se pierde también la comunicación. O, o se puede mantener dependiendo del algoritmo que tengamos, ¿verdad? ¿Ya? Porque si podemos, con un segmento roto, el anillo se puede comportar como un bus, ¿verdad? Pero es, depende de la lógica. Y cuando es centralizado, todos van a a un mismo punto, cuando es la estrella. Y ahí el problema es que falla el punto, el centro, y ahí perdemos todo también. Pero falta una aquí que es la estrella, ¿ya? Entonces, la punto a punto, ¿verdad? Los datos pueden fluir, ¿verdad? De una dirección a la vez, ¿verdad? Entonces, siempre funciona como half duplex. Entonces, eh, puede implementarse de manera física, ¿verdad? Que digamos, podemos poner dos modems entre los dos equipos. O puede ser lógica, ¿verdad? Que tenemos ahí es como parecía que había una nube, significa esa nube que pueden haber varios equipos conectados ahí, intermedios, ¿verdad? Que no aparecen, pero emulan una línea punto a punto, ¿verdad? Ya que a eso se le conoce como circuito virtual, ¿ya? Porque es una conexión lógica, ¿ya? Aún los punto a punto pueden ser full duplex, no se limitan, ¿verdad? Pero puede que normalmente lo más común encontrarlo son half duplex, ¿ya? Aquí estamos, tenemos otro nodo y estamos conectándolo por una línea, ¿verdad? Porque les digo, podría ser virtual en el caso que existe esta red, ¿verdad? Puede que si no existiera y va directo, ¿verdad? Entre las dos máquinas, dos puntos, entonces sería punto a punto real. Si no, puede ser un punto a punto virtual, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, mandamos la trama y llega a su destino. Pasa por toda esa nubecita, pero no importa, es como es un intermediario, pero al final la misma trama que llega aquí sale por el otro lado y eso es lo que me interesa, ¿verdad? Ya, esas son bastante comunes, ¿verdad? Y como ven, dentro de acá, ¿verdad? En esta nubecita puede que ahí, en este caso hay 4 equipos más, ¿verdad? Pero todos esos equipos hacen su tarea, que es llevar del punto de entrada al punto de salida de la trama, ¿ya? Y lo envían hacia el otro extremo. Este esquema es bien común, ¿va? ¿Ya? Se ocupa con la red de WAN y cuando tenemos proveedores, ¿va? Por ejemplo, usted puede tener, digamos, pongámosle el nombre, pero Claro, por ejemplo, tiene que Claro, entonces usted quiere conectar 2 puntos, ¿verdad? Entonces, a usted le ofrece un enlace que aparentemente es un punto a punto, ¿verdad? Pero en realidad, internamente usted pasa por varios equipos del proveedor, ¿ya? Usted le vende un punto a punto, veamos, entre La Unión y Aguachapán, ¿verdad? Y pasa no es que sea punto a punto realmente, ¿verdad? Sino que usted pasa por toda la red del proveedor, ¿ya? Pero él le emula, ¿va? Como que si fuera un punto a punto. Hay protocolos para hacer esa emulación, ¿no? Entonces, usted ve como que yo me mando una trama, esa trama que mando llega al otro punto y es lo que me interesa. El otro me manda una trama, esa trama que me envió llega. Entonces, pero ahí, entre esos 2 puntos hay bastantes equipos intermedios, ¿verdad? Y eso es lo que emula la nubecita. En la multiacceso es como la red LAN, ¿verdad? Entonces, que podemos conectar varias máquinas al mismo medio. Entonces, ahí ya se nos puede generar, ¿verdad? Lo que son los choques, las colisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener algoritmos, ¿verdad? Para poder eh, ver las técnicas, o sea, la manera en que vamos a acceder al medio, porque es común, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿verdad? Que verificar si alguien más está transmitiendo. Yo necesito transmitir, va, a Eva. Entonces, pero primero verifico si existe transmisión, ¿va? Si no detecto transmisiones, entonces
yo transmito, ¿verdad? Ahí está. Y B detectó que había una transmisión, él también necesitaba transmitirle a D, pero como ve que ya existe una transmisión, se contiene, ¿va? Entonces se contiene y espera un cierto tiempo para poder transmitir, ¿ya? De ahí, de verdad, sigue verificando si hay otro y cuando detecta que no hay transmisión, eh, eh, tiene que esperar, ¿verdad? Y así hasta que ve que no hay nadie, transmite y entonces, si transmite, entonces ya logro mi cometido. Ya los demás que quieran transmitir también tienen que esperarse. Esa es como la lógica más común. El anillo, lo que les decía, se van por turno, ¿verdad? Que les decía que se van pasando el token y ese token es el que determina quién puede transmitir, ¿verdad? Entonces, entonces van ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, necesita transmitirle a D, ok, le envía la transmisión y también termina y le envía el token, ¿verdad? Entonces ya D necesita transmitir, ok, entonces ahí van, ¿verdad? Van como en orden, ya, entonces van ahí pasándose lo que es la trama, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta topología es física, ¿verdad? De que, por ejemplo, A le va mandando a B y B se le envía a C y C se le envía a D, ¿va? Ya pasa por todo aquí, ¿va? Ese es un mecanismo, una topología física de anillo, ¿va? Pero también, como les decía, se puede ser lógica, ¿ya? Pero digamos que este es el mecanismo para una topología de anillo, ¿ya? Pasa por la trama, va a pasar por todos los individuos para poder, hasta que donde llega el destino que le corresponde, ¿no? Que vamos más, topologías, lo que es la trama, ¿verdad? Tenemos ahí lo que les hacía la trama, que va a depender del tipo de medio que se encuentra. Va a ser un ambiente, como dice aquí, frágil, o un ambiente protegido, ¿verdad? Entonces, así es también la, 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 las medidas que se toman para manejar las tramas, ¿verdad? Ya. Dice que, vos les decía que casi que ahorita en telemática, la materia de comunicaciones uno, casi que nos enfocamos, como ahorita estamos viendo el modelo OSI, pero ya en la práctica nos vamos a enfocar a este ambiente que está acá abajo, el protegido, que es el de las redes LAN, ¿ya? Pero yo, quizás lo bueno de estas presentaciones es que ustedes ven que también hay algo más allá, ¿verdad? Que son las redes WAN, los enlaces que van, son para cuestiones más, comunicaciones más, que tienen más distancia, ¿ya? Entonces, pero lo que esta materia, en esta materia específicamente, son las comunicaciones en el ambiente protegido, que parece acá, en una red normalmente multiacceso. Ya, eso es lo que se estudia, digamos, en esta materia. En la 2 ya vemos la parte 1, pero como concepto estamos viendo ambas, ¿verdad? Pero ya vamos a aterrizar en una sola, que son las redes LAN, ¿verdad? Que son estos entornos multiaccesos, donde podemos tener un cable, ¿verdad? O varios cables, pero que tenemos un entorno que todos pueden conectarse, pero tienen que turnarse, ¿verdad? Para poder transmitir, ¿ya? Eh, como les decía, Ethernet es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí en esta materia, Ethernet, el primero que está aquí. De ahí punto a punto, sí, un poco vamos a ver eso, pero no, siempre como que es Ethernet. HDLC no, Friendly no, ATM no, pero sí, todos estos que les digo son tecnologías para redes WAN. Entonces, en comunicaciones uno, la que se ve es la Ethernet. En esa nos enfocamos, pero lo único que queremos es que a nivel conceptual sepan que también hay más, ¿verdad? Hay más que la Ethernet. La Ethernet es cabal para ese esquema.
estábamos mencionando, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo, a que dentro de aquí cuando lo mandamos por inalámbrica, ahí hay una capa física y una capa de enlace diferente, es que ahí va por un punto a punto físico, ¿va? Que es HDLC. Cuando hay un punto a punto físico es que se le denomina HDLC, ¿verdad? Es un protocolo WAN. Cuando hay, puede ser un punto a punto, pero es lógico, ocupamos tecnologías como Friend Relay. Ya cuando mandamos directo una LAN, es Ethernet. Y aquí, por ejemplo, también va a ser Ethernet, ¿verdad? Entonces, como ven, puede cambiar en todo. Entonces, ¿qué vemos en la materia? Vemos cabal, solo la última trama, Ethernet, comunicación entre los routers, switches y computadores. Ya, no vemos enlace WAN. Ah, bueno, y vemos también la Wi-Fi, la parte inalámbrica. Y para las comunicaciones vemos las otras, los punto a punto, ¿verdad? Y las punto a punto virtuales, circuitos virtuales. El Ethernet, los más comunes, va para la red de WAN, lo que lo mencionaba. Aquí está el preámbulo, ¿verdad? Que les mencionaba yo que es son 8, es un byte, 8 bits que se agregan, que ya tienen un patrón definido. Los 6 bytes de la destino, recuerdan que eran 48 bits la dirección, ya es a la máquina que va dirigido. Los 48 bits de la máquina, de la Mac, ¿verdad? De la máquina que envíe el paquete. Hay 2 bytes de tipo, ¿verdad? Que esos puede tener 2 significados. Puede ser la longitud de la trama o el tipo, ¿verdad? De trama. ¿Ya? Fíjense que estas tramas son de tamaño variable. Puede tener desde 46 hasta 1500 bytes, ¿verdad? Pero quiere decir que pueden haber tramas, por decirlo así, de 512 bytes, ¿ya? Entonces tenemos que a un punto decirle cuánto mide eso. Entonces aquí en el tipo tiene 2 usos, ya lo vamos a ver, ya que podemos decir el tipo es, ¿verdad? El protocolo o puede ser que también sea el tamaño. ¿Ya? Vienen los datos y de ahí vienen los 4 bytes de FCS, ¿verdad? Frame Check Sequence, ¿verdad? Ya que traducido al español, la secuencia de verificación de trama, frame, check, sequence. ¿Verdad? Entonces, que lo que le mencionaba, que es como un resumen de todo lo que viene aquí, entonces que yo lo calculo en el origen y lo envío y nuevamente lo calculo en el destino, y si ha cambiado entre lo que yo calculé con lo que yo recibo, entonces determino que hay un error, ¿verdad? Ahí está. Para un punto a punto, que es una WAN, ¿verdad? Pero es un protocolo PPP que les mencionaba. Ahí se ocupa, es diferente. Un byte de destino, un byte de control, 2 bytes de protocolo, los datos que son variables y el FCS, ¿verdad? Ese es otro protocolo ya para red de WAN. Que les digo que aquí no lo vamos a estudiar en esta materia. ¿Ya? ¿Ya? Para el 802.11, que es el inalámbrico, ven, ya cambia un poco también la trama, ¿verdad? Pero siempre tenemos dirección destino, dirección del fuente, y toda la parte de señalización, ¿verdad? Y la parte de control y la parte de verificación de la integridad de la trama. ¿Ya? Y al final va cómo funciona todo esto. Quiero mandar algo, tengo que pasar por todas estas capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, física, y lo envío. Y allá por el otro lado se recibe, empieza por la física, luego por enlace, llega con la parte de la red y va subiendo poco a poco hasta llegar a la capa de aplicación. ¿Ah? Entonces, eso es lo que teníamos ahí. Ahora, fíjense que les he colocado ahí la parte de lectura en la, en la, en,
la parte de lo que tendrían que leer, ¿verdad? Para esta semana. Bueno, y fíjense que hay un documento ahí que está ahí en el aula, siempre en la parte de bibliografía, ¿va? Que está el estándar ITPE para Ethernet. Fíjense que, como les vuelvo a mencionar, esta materia lo que vamos a ver es Ethernet, son redes LAN y Wi-Fi también, va a la barra de Ethernet y Wi-Fi, por decirlo así, pero el 802.3, que es este estándar, que se utiliza aquí más comúnmente. Bueno, entonces ese, por ejemplo, el estándar, así, de verdad, va, fíjate que este es el estándar del 802.3, la versión 2012, va, que es una revisión del 800, de la del 2008, ya. Es, digamos, de las más recientes, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí este estándar ya trae la capa 2 y la capa 1, ya todo definido, ya, pero digamos que es para toda la parte de la red de Ethernet, ya, específicamente el CSMACD. Digamos, este es el capítulo 1, fíjense, son 5, todas las normas son 5, ¿verdad? 5 capítulos, y este solamente es el 1, tiene 634 páginas, ya, entonces hay agradecimientos y todo, ¿verdad? Los que han participado, y ahí estaba toda esta parte. ¿De qué se trata? Esta es la sección 1, ¿ves? Como les digo, son 5 secciones. Ah, no, 6 son ya, ¿ves? Para el 2012 son 6, ya metieron los 100 gigabits. Sí, vaya, todavía ya está ampliada, ¿va? Son 6 secciones, ¿verdad? Entonces, ya esta versión de 2012 ya incluye hasta 6 secciones, ¿verdad? Antes eran solo 5. Entonces, ¿qué me interesa a mí que vean? ¿Y por qué? Hay, por ejemplo, hay algunos conceptos básicos, ¿va? Que le menciono aquí. ¿Va? Esto, fíjense que no se lo he puesto para que lean, ¿va? Pero esta parte del concepto básico, que es la half duplex, ¿verdad? Que es full duplex, es bastante interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo se define? ¿Va? ¿Cómo lo define la norma? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque se recuerdan que les dije que tenemos que ver que el ideal, ¿verdad? Que buscamos cuando estamos con esta red es hacer un full duplex, fíjense, ¿verdad? Yo les digo que cuando tenemos redes de alta disponibilidad y alto rendimiento, por ejemplo, cuando estamos haciendo ya data center, ya no tenemos los clientes, sino que es la comunicación entre los mismos servidores, entre los mismos equipos. Y les decía yo, donde tenemos los procesadores separados, ¿verdad? Y con el almacenamiento y todo eso. Entonces, buscamos hacer redes que estén en modo full duplex, ¿verdad? Que es este que menciona acá, ¿no? Entonces, ya. Y pues, y lo más o menos la operación más común, que es la de half duplex, ¿verdad? Ya, entonces, eh, ese como por definición va fíjense que aquí este estándar es, o sea, si lo lee usted en un libro de Cisco, por ejemplo, un libro de Cisco son buenos para explicarlo, ¿va? Pero no es la definición formal, ¿va? Digamos que esta es la ley, ¿va? Digamos, este es el decreto, la fuente, ¿va? Esto es lo que ocupan los fabricantes. Si usted quiere ser un fabricante, tiene que hacer lo que dice este documento, ¿verdad? O sea, eh, estas son las reglas del juego, es el estándar. O sea, no hay otra, digamos,
algo más arriba que esto, pues digamos, de una fuente que esté más arriba que esto. O sea, de aquí usted lo lee y usted hace un libro, ¿va? Y usted lo explica como usted lo entiende, ¿verdad? Pero la fuente es esta, o sea, que aquí, así como es, así como está aquí, así es, ¿va? Entonces, ahí define, importante, ¿va? Porque son cosas bien, porque en la materia lo que vamos a ver es esto, Ethernet. Entonces, tiene que tener clara la definición, ¿va? Porque vamos a llevar esos modos, ¿va? Dice, un modo al duple, por ejemplo, ¿va? Para el CSMA-CD, ¿va? Para ese método, que es el que define la norma, ¿va? Significa que, ¿verdad?, dos o más estaciones comparten un medio de transmisión que es común, ¿va? ¿Ya? Entonces, para la transmisión, ¿verdad? Hay estaciones que tienen que diferir, ¿va? Tienen que esperar, para difieren, ¿va? Para que un periodo de tiempo, ¿va? Para que el medio esté tranquilo, esté sin transmisión, ¿verdad? O sea, que esté quieto, o sea, que no haya alguien más transmitiendo, ¿verdad? O sea, que eso quiere decir que no haya otra estación transmitiendo para que pueda intentar, ¿verdad?, enviar un mensaje en un formato de bits seriales. Fíjense cómo los detallitos, para que ahí le está diciendo que es serie la comunicación, o sea, va a ir bit por bit, ¿va? ¿Ya? Así, después de iniciar una transmisión, el mensaje colisiona, dice, con el de otra estación, dice, entonces cada estación transmisora, ¿va?, intencionalmente transmite por un tiempo adicional predefinido, ¿verdad? Para poder, digamos, asegurar lo que es la colisión a través de todo el sistema. Fíjense que esta parte no se los había mencionado yo, pero como les digo, esta es la norma. Fíjense que usted detecta que hay colisión. Fíjense cómo es el mecanismo. Usted detectó que hay colisión, pero fíjense que no deja de transmitir instantáneamente. Al contrario, dice que refuerza la transmisión, sigue transmitiendo por un periodo de tiempo dado que sea suficiente para que todos se den cuenta de que haya habido una colisión. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ya? O sea, eso no ese pedacito que les acabo de leer, eso no lo dicen los libros de texto, así, los convencionales, que otros que tienen que retransmitir. A eso se le llama el paquete del jam, el entrampado. Y fíjense que ese mecanismo es el que limita el tamaño de la red. Ya lo vamos a ver más. Bueno, aquí leyéndolo más, no lo vamos a leer nosotros ahorita, ¿va? Pero me refiero de que al leer esta norma hay una sección en la cual, ¿verdad?, le determina de que el tiempo de propagación, porque la idea es que fíjese que usted está transmitiendo, pero su paquete todavía no ha llegado al final, ¿verdad? Porque imaginémonos, esto está diseñado para 100 metros, ¿verdad? Pero se puede ampliar con 5 repetidores, puede llegar hasta 500 metros, con 4 repetidores, perdón, ¿verdad? Ya vamos a ver qué son los repetidores, pero lo puede ocupar 4 repetidores, entonces puede llegar a una longitud máxima de 500 metros. ¿Por qué 500 metros? Y ¿por qué no podemos seguir agregando más repetidores? ¿Por qué solo 4? ¿Por qué no podemos poner 10 repetidores para hacerlo de más metros, ¿verdad? Por esto, porque hay un tiempo de propagación de la señal, que eso tiene que está calculado para que sea para 500 metros. Ya, porque tienen que darse todos cuenta de que ha habido una colisión. O sea, no solo su máquina, sino que todas las máquinas que están en la red. Entonces tenemos que esperar que el paquete, por eso que sigue transmitiendo, porque el paquete tiene que llegarle a todos. Todos, no solo la máquina, mi vecina se va a dar cuenta, no, quiero que todo, para que funcione bien el protocolo, tienen que darse cuenta todos. Entonces, es bien interesante, como les digo yo, porque este detallito no lo mencionan en los libros, ¿verdad? Ni en las presentaciones de Cisco no aparece que tienen que reforzar sigue transmitiendo para que se propague toda la colisión en todo el sistema. ¿Vale? Entonces dice, posteriormente dice, las estaciones se mantienen en silencio, ¿va?, por un tiempo, una cantidad de tiempo aleatorio, ¿va? ¿Ya? O sea que ellos se quedan callados,
un tiempo que les decía, es aleatorio porque si es igual, entonces vamos a llegar a colisionar, ¿verdad? Antes de intentar transmitir nuevamente, ¿verdad? Entonces, cada aspecto, digamos, de este método de acceso es procesado y detallado en las cláusulas siguientes. Más adelante ya vamos a llegar a esa parte. ¿Ya? Entonces, la half-duplex puede ser utilizada en ciertos tipos de medios y configurada por este estándar. ¿Ya? También lo define, ¿va? En el 442. ¿Ya? Ahora, digamos que este half-duplex, en el full-duplex, el que menciona acá, ¿verdad? Esto es lo que les digo yo que se busca en los data centers, hacer que la comunicación, y este estándar lo incluye, que sea full duplex. Entonces dice, para una operación full duplex, dice, bueno, la operación full duplex permite simultáneamente comunicación entre dos pares, dos estaciones pares, ya utilizando el concepto, digamos, un medio punto a punto, que es un canal dedicado, ya. Entonces, la operación full duplex no requiere que la transmisión sea diferida, o sea, que usted puede transmitir cuando usted quiera. Ya tampoco dice que monitorear, digamos, o reaccionar a la actividad, ¿verdad? Ya, para recibir datos. Entonces, no tiene que, o sea, usted transmite y no está monitoreando nada del medio, y no hay necesidad tampoco para contención, ¿verdad? Para el uso del medio, digamos, en este modo. No tiene que contenerse, ¿va? Entonces, es lo que uno busca, como les decía yo, cuando está montando un data center. Ahora, qué tiene que cumplir, va? Digamos, cuando usted diseña una red para un data center, ya para una red bien específica, ¿va? Entonces, ¿qué tiene que cumplir? De full duplex mode can only be used. El modo full duplex solo puede ser utilizado cuando todas, digamos, las siguientes cosas son verdades, ¿verdad? Es cierto, es cuando se cumplen, ¿verdad? Primero, el medio físico. Fíjense que el medio físico debe ser capaz de soportar transmisión simultánea, o sea, transmisión y recepción, ¿va? Simultánea sin interferencia, ¿va? O sea, que tengo que tener, como les decía, una carretera de ida y otra de retorno, ¿verdad? Para la comunicación entre los dos puntos, ¿va? Ya, entonces, tengo que tener medios independientes. El cable UTP lo cumple. Ya el cable UTP les mencionaba yo de que, por ejemplo, tenemos ahí un par que es para transmitir y otro par que es para recibir. Entonces, el medio lo cumple para el caso. Entonces, digamos, si tenemos una red LAN, el cable no sería el problema. Ya, primer punto. Primer, se cumple A. Por ejemplo, si lo vamos a hacer con fibra, tenemos que tener también una fibra para transmisión y otra para recepción. Tenemos que tener un par de fibras. Ya, también va. Si son monomodo, multimodo podría ser la misma fibra, pero no es común. Vayamos, en este caso se ocupa un monomodo. Entonces, una fibra para transmitir, otra para recibir. Ya, así cumplimos el A. Ya, entonces, este es el más complicado de lograr, fíjense. There are exactly two stations, o sea, deben haber exactamente dos estaciones conectadas dentro con un enlace, digamos, full duplex punto a punto. O sea, que usted tiene que crear puede ser físico, ¿verdad? O ya vamos a ver, hay equipos que podemos conectar switch, pero conectado de una forma más específica, o sea, eh, lo que estamos queriendo emular, ¿va? En un dado caso, ¿va? Es que solo existan dos dispositivos. Imagínate, conecta un disco duro, pero lo tiene que conectar con otro, con cinco, digamos, un almacenamiento en red, ¿va? Con cinco procesadores, ¿va? Que los cinco van a estar viendo el mismo medio, entonces, el mismo disco. Entonces, ¿cómo hacer para que aparezca como que si es un punto a punto entre cada uno de ellos? Eso es lo que tenemos que lograr. Digamos que es la parte más complicada cuando estamos configurando equipo, porque ponemos un switch ahí y el switch es dedicado, y cómo lo ponemos, se llama microsegmentación, para que podamos hacer eso. Entonces, debido a que no hay contención, ¿verdad? Para utilizar el medio compartido, o sea, o no sé, digamos, no vamos a utilizar ese medio compartido, entonces no es necesario hacer el CSMA-CD, ¿ya?
Esa es la ventaja, que ya vamos a ver ese algoritmo, pero no va a ser necesario implementarlo. Entonces, ¿por qué? Porque como es un punto a punto y tiene su propio medio, no hay problema. Y la tercera condición, que también va, ambas estaciones, las estaciones que están, deben ser capaces, ¿va? Tienen que ser capaces y también tienen que estar configuradas para utilizar full duplex. Fíjense que esta parte es sencilla, pero lastimosamente no lo hacen, la configuración, ¿va? Hay tarjetas que ellos detectan y ellos se colocan en full duplex. Bueno, de ellos intentan hacer full duplex primero y si ven que se puede, se dejan full duplex. Pero si no, pues se configuran en half duplex, ¿ya? Entonces dice, y todavía nos dicen el escenario más común, ¿verdad? Configurado, que puede ser, ¿va? En esta operación consiste en un bridge central, ¿va? Que un bridge central es un switch, ¿verdad? Conocido como switch, con una LAN dedicada que conecta un dispositivo, un solo dispositivo por puerto, ¿verdad? Los repetidores que están definidos en este estándar están fuera del alcance de la operación full duplex, ¿verdad? Y eso no lo hemos visto, que se diferencia un repeater de un bridge, ¿verdad? Son repetidores y el puente, ¿verdad? Entonces, un grupo de repetidores me generan un switch, un grupo de repetidores me genera un hub, un grupo de bridge, de puente, ¿va? Me generan lo que es un switch. Esa es la diferencia, ¿va? Ya lo vamos a ver, todavía nos hace falta ver diseño de redes LAN. Entonces, digamos que es como lo deseado, ¿verdad? Que andamos buscando para poder comunicar dispositivos con alta velocidad y alta disponibilidad, ¿ya? Entonces, le dejo el estándar, de ahí hay otra parte bien interesante que está acá, ¿va? Que también se los he puesto para que lo lean, ¿verdad? Que es el detalle ese, ¿va? Aquí vamos a ver en la parte 3, eso está en la... voy por bueno, perdón, que tenían pausa el micrófono. De aquí de las otras cosas básicas que tenemos, ¿verdad? Es esta, la forma de la trama, digamos, la paquete. Ya, esta parte 3, específicamente la 3 y la 4.1, ¿verdad? Estas son como las que no son de las, así como las películas, ¿verdad? Que no deben de perderse, ¿va? Todo el capítulo 3, la unidad 3, y el 4.1. Fíjense que no todo el Media Access Control, ¿va? Porque digamos que si se van, si son digamos, bastante minuciosos digamos, curiosos y quieren comprender aún todavía mejor el 4.2, ¿verdad? Ya, imagínense que ahí les ponen los algoritmos hasta en Pascal, está todo el flujograma, ya,
Entonces está bien especificado. Y fíjense que entonces, miren, solo son las primeras 100 páginas, ¿no? Y de esas 100 páginas les estoy pidiendo que lean como 10. Y solo la primera sección tiene 634 páginas, pero la otra es parte física, ¿va? Y es parte también de esto. Pero lo que les estoy pidiendo es que lean esas paginitas, digamos que los pueden diferenciar, ¿va? Entre hacer como la diferencia, ¿va? Entre un técnico y la parte de ingeniería, ¿va? Porque digamos que tienen aquí la claridad, ¿va? Fíjense cómo hemos visto, cómo nos planteó, porque lo que estamos viendo, aquellos dibujitos que vimos en la presentación, ahorita es de Cisco, ¿va? Digamos, son de cursos de Cisco, pero veámoslo como nos dice la norma, que es la trama, ¿va? Fíjense, solo vean la forma, digo yo, en la diferencia, cómo cuando lo van a estudiar directamente de la ley, ¿verdad? Aquí de la ley, de qué es la norma, a como la ven en un libro, va. Aquí les dice las normas éternas, ¿va? Bueno, aquí define todo lo que es la parte, la historia y bueno, la parte de las éternas, pero bueno, primero dice, hay 3 tipos pueden haber 3 tipos, eso no nos mencionan en los demás, así de entrada, la trama básica, ¿verdad? La QTAC, ¿verdad? Que ya trae esa trama, ya viene enviñetada, ¿verdad? Trae una viñeta, y la que trae también el envelope. Son 3 tipos de tramas que pueden ver, no solo es una. Eso para empezar. Ya nos está diciendo, pero aquí imagínense que usted va a hacer una tarjeta de red y va a hacer programa, entonces tiene que considerar que pueden haber 3, no solo una. Entonces, por el digo, si un librito normal lo lee, solo le aparece una, que es la básica. Y aquí estaba, y le dice, mire, cómo tiene que la trama, cómo es, dice, la figura 3.1 muestra todos los campos de un paquete, el preámbulo, el start frame delimiter, ¿verdad? Las direcciones address, la dirección del MAC address de la estación, de las tramas, de la trama de la estación destino y la de fuente. El campo, fíjense, length or type, campo puede ser longitud o puede ser tipo para indicar la longitud o el tipo de protocolo del campo, ¿verdad? Que viene de los datos del cliente MAC. O sea, la cliente MAC es la capa 3. Ahí eso lo define también adelante, antes. Y dice los campos que contienen el padding si son requeridos, ¿verdad? Y el Frame Check Sequence, ¿verdad? Que es el FCS, que contiene al CRC, ¿verdad? Vale para detectar los errores en una trama MAC recibida. También está en el extension file, ¿verdad? Que puede ser agregado si es requerido para operaciones hard duplex, ¿verdad? De 1 giga, ¿verdad? Estos campos todos son de tamaño fijo, excepto el MAC Client Data, ¿verdad? Que es el campo de data de la capa 3. Y el PAD Extension File, que contiene un número entero de octetos, ¿verdad? Para el mínimo y el máximo valor que son requeridos para determinados principios de la implementación del MAC. Ya, y aquí les aparece el preámbulo, el start frame delimiter. Fíjense que el preámbulo no lo mencionan en nosotros, ¿verdad? En los libros, pero esos preámbulos, cuando lo vamos a ver, si lo ocupa la capa física, ¿va? Para entrar en sincronismo. Ya, entonces ahí está esa parte. El stand frame delimiter, que sí, va, es el octeto que estábamos viendo en el manual, que hasta lo dividen en 4, ¿va? Al inicio y al final, y no es correcto, no viene así en la realidad, viene un octeto. Los 6 bytes de la destination address, source address, el end type, ¿verdad? Este campo que les decía son 2 bytes, pero tienen doble significado. Los clientes, ¿verdad? Que puede ser de 46 hasta 1500 o 1504 o 1982, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Y el frame set check, el FCS, los campos de extensión,
les dicen qué orden se transmiten, los se transmiten de arriba hacia abajo, o sea que primero el preámbulo, y también el bit menos significativo va de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, todos los detallitos, ¿va? De cómo se transmiten y toda la parte esta, cómo van las correspondencias, ¿verdad? ¿Qué son, verdad? El preámbulo que les decía, ¿va? Que son 7 bytes que se introducen ahí, que permiten el sincronismo de los circuitos, ¿va? Para una que se sigue la sincronización, que llegue a un estado estable, ¿verdad? Para que pueda transmitir o recibir paquetes, ¿ya? Entonces, también se define en la otra parte, en la 425, pero todo eso es para la circuitería, es para la electrónica, que les digo, y además para la capa física, es esos 7 bytes. El Star Frame Delimiter, que les digo yo, que ese ya es un byte fijo, que son estos 8 bits, ¿verdad? Que tiene que ya es un patrón que ya está definido. La dirección, ¿verdad? Que les dice la estructura también de la dirección MAC. Fíjense que les dice cuál es el significado de cada bit, ¿verdad? Por lo menos de la dirección, ya, si individual, el global. También hay dirección broadcast, ¿verdad? Para entre la MAC address, ¿verdad? Ya. Aquí individual address, group address, multicad address, broadcast address. También la MAC tiene esos tipos de direcciones. Aquí están definidos. Tampoco los hay en los libros, casi no es común, ¿va? El destination address, ¿cómo puede ser? Puede ser broadcast y todo eso que estaba. El source address tiene que ser específica, ¿va? Porque tiene que ser de una estación. O sea, ahí cuando tiene la destino puede cambiar el uso, puede ser unicaso, puede ser así broadcast, ¿va? Pero cuando es la source, no, ¿va? Tiene que ser por fuerza una individual, una estación específica. El end type, ¿verdad? Son 2 octetos, ¿va? Que dependiendo de su valor numérico, se va a evaluar, digamos, puede tener 2 significados diferentes, ¿va? ¿Ya? Si el valor es menor o igual que 1500, ¿va? Este es un significado de longitud, ¿va? ¿Ya? Entonces, significa que se está refiriendo al contenido de los datos, ¿va? Es la longitud de los datos, ¿verdad? Que vienen en la trama, ¿ya? Si el valor, digamos, es más grande o igual que 1536.060 en hexadecimal, entonces tiene un significado de longitud, ¿verdad? Y dice, indica el letter type del MAC Client Protocol, dice que me está diciendo el tipo de protocolo que viene de la capa 3, ¿ya? El MAC Client Protocol es el protocolo de capa 3 para él, ¿va? Porque él es su cliente, mira la capa 3 como cliente. Entonces me está diciendo qué protocolo. Imagínense si me dice si es IPv6, si es IPv4, depende del protocolo que venga en la capa 3, así es el código que le pongo acá. Entonces eso es la interpretación de tipo. Entonces son exclusivas, ¿va? O es longitud o es tipo, ¿ya? También, digamos, aquí estaba, se puede utilizar el length type, y aquí está también la base para cuando también la interpretación, cuando es 1500, ¿verdad? Es una trama básica, 1504 es una trama QTAG, ¿verdad? Una trama tallada, y 1982 es una tipo de trama envelope, ¿verdad? Entonces, aquí está. Entonces, el detallito, ¿va? El path file, cuando se agrega un path file, el FCS, cuál es el algoritmo matemático, digamos, que se utiliza para calcular el CRC. Ya, se recuerda que yo les he dicho, ok, miren, es un resumen de lo que es todo el mensaje. Ajá, va, ¿y qué es el CRC? Va, no, aquí les dice cuál es la ecuación, es una función g de x, va, x a la t de y les explica todo, va, cómo se hace. Aquí se reciben los bits, ahí está toda la explicación, ¿no? ¿Ya? De cómo se llega a cómo tiene que llegar usted a ese CRC, ¿ya? El campo de extensión, ¿verdad? Cómo determina que una MAC es inválida, una trama es inválida, ¿verdad? Y ahí está. Eso todo ese el capítulo 3 que les digo yo, porque es básicamente la estructura de la trama, pero así sacado de la norma. O sea, como les digo, de aquí usted lo lee y puede escribir un libro, puede corregir un libro que si está
no está bien, o lo puede completar, ¿va? Entonces, esa es la mejor fuente, ¿va? Y esa, digamos, cómo está estructurada la trama y cuáles son los valores posibles que puede tener, ahí está. Fíjense que a veces hay discusiones de eso, del tamaño máximo que puede tener. No, aquí está y dice cuánto puede ser el máximo, el tamaño de una trama, ¿ya? Entonces, ese es el 3. El 4, les pido yo que lean el 4.1 solamente, ¿va? Que es la fase funcional, cómo el modelo funcional, el método cómo funciona en el método de acceso al medio, ¿ya? Cómo controla ya de manera real. Ya aquí lo que les digo, por ejemplo, es el jump, ¿verdad? Eso aquí está definido. Entonces, aquí estaba la parte de encapsulamiento, recibe, el tramado, el direccionamiento, ¿verdad? Fíjense aquí las tareas, ya el entramado, el direccionamiento, el detector de errores, ¿verdad? El medium access allocation, el medium collocation y contention resolution, el manejo de las colisiones, ¿verdad? Todo aquí está, el modelo OSI, está la operación igual half duplex, full duplex, cómo se define, dónde puede ser utilizado, lo que habíamos leído, cómo opera la CSMACD, una operación normal, ¿verdad? Ya, cómo es una operación normal cuando no hay contención, o sea que viene usted, es lo que le decía, es el día feliz, usted escucha el medio y ve que no hay nada, no hay nadie más transmitiendo y transmite y la hizo, va, porque viene y nadie más chocó y todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay una transmisión sin contención, ¿verdad? O sea, todo fue feliz, solo usted quería transmitir y tal. Entonces, aquí está, ahí les explica poquito a poco cómo se hace esa transmisión, qué pasó. Recepción sin contención, ¿qué pasó? Yo recibí también los datos sin contención, aquí está. O sea, hoy sí va. Una interferencia, un acceso con interferencia y hay que hacer un recovery, ¿va? Recuperar la transmisión, ¿ya? ¿Cómo se hace? Y hasta ahí, eso les pido yo que lean, digamos, cómo se transmite y recibe sin contención y cómo se recibe con contención, ya cuando haya habido problemas. Entonces, aquí está, como les digo, bien detalladito. Miren aquí, en modo duplex, si múltiples estaciones intentan transmitir al mismo tiempo, es posible que interfieran unas con otras la transmisión, digamos, y digamos que hay que, entonces, intentar de evitar esto, se intenta evitar este punto, digamos, a través de diferir, ¿va? Lo que es la transmisión, ¿va? ¿Ya? Sin embargo, cuando dos transmisiones de dos estaciones se traslapan, ¿va? Entonces el resultado, ¿va? Es denominado colisión, ¿va? Es cuando ocurren las colisiones. Las colisiones ocurren en modo duple, ¿va? Cuando una colisión indica que si más de una estación intentó utilizar el medio físico, y ahí les explica todo, ¿verdad? Y hasta la parte esta que les digo, ¿ya? Ahí, esta parte que les digo, por ejemplo, refuerza la colisión transmitiendo a una secuencia de vídeo denominada jump, el entrampado. Ahí está, toda la parte, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Hasta aquí, ¿verdad? Es lo que les pido yo que lean, va a decir, ¿verdad? Y de ahí, estos, ya si ustedes quieren, como les decía, ya hasta verlo a nivel así con algoritmo, es lo mismo que acaban de leer, va, cualitativamente, pero ya así, hasta procedimientos, ya bien detallado, ya con diagramas, ya todo la parte, y un poco más. Ya, eso ya, imaginemos que ya nos tocara fabricar la tarjeta, ¿verdad? La parte de los tiempos, de calcular toda la transmisión, ahí ya tenemos que leer todo lo demás, pero como usuarios con el 4.1 que lean, ya, o sea, tienen claro, y eso es lo que van, digamos, como les digo, es la parte que vamos a ver Redeslan, eso es lo que vamos a aplicar en Redeslan, ahí está como resumida digamos, el 20% de la materia en esas 10 paginitas, si lean,
porque hasta si yo les he dicho algo incorrecto, pues ahí está y me lo van a encontrar. No, mentira lo que nos dijo el profesor. ¿Por qué? Porque la norma no dice que es así como él dijo. Ahí está. O sea, aquí hasta, digamos, si alguien les está mintiendo, aquí lo pueden desmentir fácilmente, ¿verdad? Porque aquí está el procedimiento por escrito de cómo debe trabajar este sistema. Entonces, por favor, léanlo porque ese es la, el documento base va para el diseño de tarjetas de red de este protocolo. Imagínense, solo como digo, toda la parte de este, solo para el CSMA-CD, para el CSMA-CA es otra, para inalámbrica son otras. Si ustedes vieran, son mundos completos para que les digan, solo la capa física y la capa 2. Ya, y solo se les pide a ustedes como ingenieros que dominen estos 10 paginitas que les digo, que los tengan clarito cómo funciona para que ustedes puedan diseñar las redes de manera óptima, porque fíjense que todo es para qué lo estamos aprendiendo. Primero, para conocerlo. La otra es que cuando apliquen los diseños, usted no, es que falta configurar esto de modo full duplex, pero ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, hay redes que en el tiempo de antes, fíjense que los buses eran switches, eran hub, ¿verdad? Entonces, una máquina que, digamos que empezaba a hacer, que quitaba el CSMA-CD, él quitaba el algoritmo ese, botaba toda la red. En la universidad pasaba, había una máquina, por ejemplo, que ya no hacía la contención, sino que transmitía, chocaba con las demás y botaba la red completa. Pero fallaba, digamos, el software de la tarjeta y ya se arruinaba todo, ¿verdad? Entonces, léanlo, de verdad, les pido que lo lean porque no es un documento cualquiera, ¿verdad? Que les estoy pidiendo que lean, ¿verdad? Es algo así que les va a dar bastantes herramientas, criterios, ¿verdad? Para poder analizar. De ahí teníamos otra presentación, ¿verdad? Que es la capa de red, ¿verdad? Que veamos ahorita rápidamente también. Esa es lo que le mencionaba ya, ¿verdad? Que era la parte de la IP, ¿verdad? Que nos permitía, pues, de que pudiéramos, bueno, voy a cerrar aquí la parte de la. Ok, lo que mencionaba, el proceso básicos, direccionamiento y enrutamiento, ¿va? El encapsulamiento y desencapsulamiento son tareas, sí, ¿va? Existen y todo, pero digamos que los principales son direccionamiento y enrutamiento. 60% de la materia que les digo yo, el otro 20% es lo que les acabo de contar, ¿va? Ya. Eh, lo que les mencionábamos acá, ¿va? Que está la parte de enlace, pero ¿qué pasa si vemos la comunicación, verdad? Les decía que pueden haber varios enlaces, varios medios físicos, varios enlaces que se van a dar.
varias capas 1 y 2, ¿verdad? Pero más arriba de eso, necesitamos algo que sí nos llegue de punto a punto, ¿va? Entonces, para eso necesitamos otro tipo de dirección que les decía que sea, ahí sí va a ser global, ¿va? Que no vaya cambiando entre enlaces, porque fíjense que las direcciones van cambiando entre cada enlace, ¿va? La capa 2, ¿va? Esta otra dirección ya no va a cambiar, va a ser única desde el inicio hasta el final del equipo que yo voy a asignar, ¿verdad? Ahora, estas direcciones les decía yo que por qué nos quitan tiempo, porque son las direcciones que vamos a utilizar para toda la trayectoria, ¿va? Que van a ser válidas en toda la trayectoria, desde el inicio hasta el final de la comunicación. Ya pueden ser varios protocolos que les mencionaba, IPv4, IPv6, IPX, OpenTalk, ¿verdad? Tenía también, y el CLNS de DECNET, ya. Todos esos protocolos son de capa 3 y pues tienen su forma de dirección. Ya, el IPX de Novell era bastante utilizado, era bastante bueno, ¿verdad? Para ser de privado, digamos, era propietario, era bastante bueno. El IPv4 vino a barrer a todo, ¿verdad? Porque más que todo, porque también es global, ¿verdad? Es el que ocupa Internet, entonces aquí se comió, digamos, a los demás protocolos a nivel de, estamos hablando también, siempre les digo, estamos hablando de telemática, ¿va? De protocolos de informática, ¿verdad? Entonces, porque hay protocolos de capa 3 que no mencionamos acá, que todavía están vigentes, ¿va? Pero bueno, digamos acá este IPv4 se comió a todos los demás y el rey hoy por hoy, ¿verdad? Pero IPv6 el que lo va, el sustituto de IPv4, que todavía no es el rey, pero ya va avanzando. ¿Ya? Y la tendencia es que quedemos con IPv6, ¿verdad? Entonces en la parte que les decía yo, la, 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 la parte de la red tiene siempre el dato, ¿verdad? Que es para él, su cliente es el protocolo de la capa de transporte, ¿ya? Él envía datos y él le agrega un encabezado, ¿verdad? En el encabezado le agrega lo que es la dirección, ¿verdad? Entonces, algunas características que tiene es que sin conexión. Fíjense que el solito no establece conexión. Vamos a ver que la conexión se establece en el protocolo de la capa de transporte, en la capa de arriba. O sea, tampoco es confiable porque hace su mejor intento, pero entrega los paquetes y si se pierden, pues tampoco se hace responsable de la pérdida de los paquetes. ¿Ya? Ese es el protocolo de capa 3, el IPv4. ¿Quién cree que se encarga de hacerse responsable? Es el protocolo de la capa de transporte y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vean este y vamos a darles un finiquito la siguiente clase con este protocolo, ¿verdad? Pero sí, les digo con énfasis, porque vamos a volver a ver las redes LAN, ¿verdad? Vamos a hacer el diseño, digamos, de redes LAN, pero por favor léanse el estándar, porque ese va a ser como nuestro marco conceptual, ¿verdad? Que ya manejamos ese estándar y nos va a servir bastante, ¿verdad? Para, como les digo, conocer los otros, cómo se trabaja en esas redes LAN. Y en la red, la capa 3, como les digo, de aquí en adelante vamos a seguirla viendo. Y posteriormente lo que nos hace falta es ver la capa de transporte y la aplicación, ¿verdad? Desde el modelo de SPIP. Vamos a ver, el transporte sí tiene una tarea pesada, que es la parte de TCP o UDP, y la aplicación, pues vamos a ver que no es mucho, no vamos a profundizar mucho en esa capa, ¿ya? Entonces, estudien la capa 2, esa es la, para mí esta semana ustedes leen esa norma y la entienden, estamos hechos, que se cumple el objetivo de, digamos, ¿verdad? A este nivel. Entonces, vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Por este día. Ajá, siempre el programa, ¿verdad? Denise. Sí, ingeniero, perdón que le insistamos, pero hay que No, pedir permiso en el no, trabajo. no, Y lo todo. otro también era Ajá. consultarle si vamos a tener laboratorio esta semana. Fíjense que, de hecho, el ingeniero ahí se comunicó conmigo, ¿verdad?
él quería ver si podía, me dijo que les preguntara, ¿verdad? Pero yo, bueno, quizás les transmito ahí la consulta. Yo le dije que les consultara directamente en el aula. Quería ver si podían modificar los horarios, ¿verdad? Yo soy de la idea de que se mantenga tal cual está, tal cual inscribieron. Pero me dijo que solamente quería hacer esa consulta, ¿va? ¿Ya? Pero yo creo que se las va a hacer en el aula él. Pero sí, que esta semana no habría, yo creo que a la siguiente sí va a haber. Solo quería él determinar si, creo que con un grupo que creo que tiene problemas él, un horario, y eso es lo que creo que va a hacer una encuesta en el aula. Y si no la hace, pues quiere decir que él ya aceptó, solo le va a aparecer ya el día que empieza el laboratorio. Pero esta semana no, yo creo que la siguiente empiezan ya, ¿verdad? No sé. Eh, si queda clara, aparte de los laboratorios, si les contesté la pregunta o no, pero o sea, él me consultó si primero, si va a haber, si podría haber cambios, digamos, en los horarios que inscribieron. Yo le comenté de que en lo posible que se respete. Pero y si hubiese un cambio, que primero les consultara a ustedes, ¿verdad? Entonces, pero creo que esta semana lo consultaría si es que él cree pertinente que hubiese algún cambio de un horario de los laboratorios que están inscritos. Pero ese es el único inconveniente que me dijo que tenía, y de ahí pues creo que empezaría la siguiente semana, ¿verdad? Los laboratorios. Ya. Gracias, ingeniero. De acuerdo, Y, sí, gracias, ingeniero. y ya les voy a subir lo que es el programa con la fecha de las evaluaciones, ¿verdad? Ok. Que tengan todos buenos días.